Buenas tardes, amigos televidentes. De nuevo estamos aquí con ustedes en el aire, en el programa Hoy con Penélope. Soy doctor Sergei Kruchko, neurólogo del Centro Médico Nazaret, y me gustaría volver hoy con los temas de lo que es salud mental, salud general del sistema nervioso y los conceptos generales de tener la vida sana. El día de hoy decidí de tocar un tema poco conocida entre la gente común, a pesar que tal vez el contexto no va a ser tan raro, porque en la vida muchas personas, me imagino, que ya estuvieron enfrentando ese tipo de las situaciones, algunos con sus hijos, con la gente en sus contactos sociales. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la ensoñación excesiva. Entonces, ¿qué es lo que es la ensoñación excesiva? Ensoñación excesiva es un fenómeno muy interesante en el cual las personas a veces están sustituyendo la vida o su experiencia de la vida real por algo lo que ellos están soñando siendo despiertos, como un tipo de sueño diurno. Lo interesante, la particularidad psicológica de este evento es que la gente se identifica tanto con todo lo que sucede dentro de este sueño diurno, siempre quedando conscientes que emocionalmente se apegan mucho con todo lo que sucede. Prácticamente pasa muy parecido, muy semejante a lo que ellos pueden tener durante un sueño nocturno. A veces eso está interpretado como un tipo de la fantasía, porque la gente está muy consciente que no es la realidad. Pero a veces prefieren aceptar eso como la realidad, viven identificados con los personajes que tienen dentro de sus sueños diurnos. Lo más frecuente, como médicos, estamos encontrando esto en los niños, en los adolescentes, porque los padres que están preocupados por esos eventos nos traen para las consultas médicas. Y a veces nos cuesta hacer un diagnóstico bueno y correcto, y a veces cuando las personas no llegan a un especialista, hasta pueden tener un tipo de diagnóstico erróneo, porque cuando no se diagnostica correctamente la ensoñación excesiva, a veces lo confunden con las alucinaciones y a veces hasta pueden interpretar como una enfermedad que se llama esquizofrenia. Es muy interesante que ese evento de verdad está descrito desde hace tiempo. Hasta me gustaría tal vez leer una frase de Sigmund Freud, un famoso padre de psiquiatría y psicoterapia, la manera de interpretar de él lo que es la ensoñación excesiva. En este caso, Freud sugirió que el acto de soñar despierto representaba un intento de solución
a un estado de privación o conflicto subyacente en el individuo y que la fantasía surgida en la conciencia podría representar un término medio entre un deseo frustrado y los requisitos de ajuste social o restricciones morales de la sociedad. A pesar de que después de Freud hubo tanto desarrollo, lo que fue la ciencia de psicoanálisis, la que fue prácticamente fundada por él, este tema dejaron como muy de lado y en realidad no hubo muchos estudios sobre el tema de ensoñación excesiva. Prácticamente, lo que si uno empieza a buscar en la literatura médica va a encontrar los estudios más bien después de 100 años de lo que ya hablaba de ese Freud. Entonces tenemos un poco más de publicaciones sobre eso ya a finales del siglo XX y más análisis cualitativa y cuantitativa ya prácticamente en el siglo XXI. Por tal motivo, hasta el día de hoy todavía no hay criterios específicos protocolizados para el diagnóstico de la ensoñación excesiva. Se considera como una parte, un cuadro clínico que a veces puede representar otro tipo de los diagnósticos, como por ejemplo se asocia frecuentemente con el trastorno de déficit atencional y están encontrando que frecuentemente el niño que anteriormente fue diagnosticado con TDAH como el trastorno de déficit atencional y hiperactividad, en realidad ese niño principalmente siempre quedaba viviendo dentro de sus sueños totalmente distanciado de sus interacciones sociales porque estaba más atraído por sus sueños diurnos dentro de su ensoñación excesiva. Pero fue solamente interpretado como el trastorno de déficit atencional y hiperactividad. También existe esta manifestación como ensoñación excesiva como un elemento dentro del cuadro, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo, que sí, en cierto modo, sí podemos considerar que es una manifestación del trastorno obsesivo compulsivo, porque la necesidad psicoemocional de entrar a ese sueño diurno a veces es tan fuerte que a pesar de la conciencia sobre las consecuencias sociales que eso puede traer en el estudio, en el trabajo, en lo que sea, la persona obsesivamente, compulsivamente sigue en su ensoñación excesiva. Debo agregar que la ensoñación excesiva a veces es una forma de manifestar un tipo del desorden disociativo. Pasa frecuentemente con los niños, pero a veces con los adultos también, que cuando a las personas empiezan a hacer unas preguntas muy específicas y muy estrictas que requieren casi solamente contestar sí o no, o decir su fecha de nacimiento o su nombre completo, las personas empiezan a contestar totalmente otras cosas. Y es como un ejemplo, lógico, la manifestación del desorden disociativo puede ser mucho más amplio y muy diferente y todo eso ahí, pero es tal vez para dar a entender que, entre otras cosas, puede ser como un tipo de manifestación del desorden disociativo. Ahora, definitivamente existen
ya algún tipo de test para protocolizar, tratar de cuantificar o cualificar el trastorno excesivo, pero siempre solamente funcionan como un apoyo, pero no como la base para el diagnóstico. En lo que es el tratamiento, utilizan mucho en lo que es en la medicina los fármacos ansiolíticos y antidepresivos, tricíclicos, estimulantes de serotonina. También hay experimentos con la medicina ayurvédica. Por ejemplo, hay buenos resultados con el uso de Vitania somnífera, pero siempre hay que tratar individualmente a la persona, hacer el diagnóstico correcto, definitivamente hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de los problemas, incluyendo, eso puede ser parte de un trastorno de espectro autista también, pero puede ser como una manifestación de una forma rara de ese trastorno. En todos modos, eso se requiere una evaluación especializada, profesional, psiconeurológica. Con ustedes, el día de hoy, Dr. Sergei Krutko. Muchas gracias. Espero que fue interesante ese tema para ustedes. Muchas gracias a Penélope por este espacio que nos está regalando. Hasta luego.